mantengan los micrófonos cerrados si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, que puedan levantar la mano tiene el botoncito, o por ahí me interrumpen, pues yo, nada, por ahí si no lo veo. Entonces, vamos haciendo por ahí un poco más llevadera la clase. Yo voy a presentar no es un Power, es el material en el cual vamos a desarrollar, que es la unidad 1, que tiene que ver con el concepto de pedagogía y lo que tiene que ver con la pedagogía cristiana, digamos. ¿Por qué es importante estudiar esta materia o aprender sobre esta materia? Así que vamos a orar para comenzar y bueno, y luego ya iniciamos bien con la clase. Padre, en esta tarde noche, Señor, te damos gracias por poder estar reunidos, para poder aprender, Señor, un poco más, Señor, poder interiorizarnos, Señor, en este tema, en esta materia. Te pido que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, que podamos aprender, y podamos, Señor, comprender aquellas cosas que estamos, Señor, estudiando, que aquellos que estamos, Señor, trayendo, Señor, nuestros conocimientos para poder así, Señor, brindar, Dios mío, una mejor forma de llevar tu palabra, Señor, de poder enseñar, Padre. Oramos para que tú bendigas este tiempo, Señor, que vamos a compartir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí. A ver, vamos a compartir pantalla un poquito. ¿Dónde estás? Aquí. Bien, ¿ven ahí mi pantalla? ¿Sí? Tema 1, pedagogía cristiana. Entonces, como les decía, lo que vamos a ver hoy vamos a ver el concepto de pedagogía, vamos a hablar un poquito sobre el concepto de pedagogía, vamos a hablar sobre qué es educar, enseñar, ¿sí? ¿Qué es la educación o enseñanza cristiana? ¿Sí? El propósito de la educación cristiana en sí. Y bueno, es importante algunos anexos, digamos, que ayudan para el estudio y la reflexión, vamos a ir viendo algunos conceptos fundamentales que son el concepto de pedagogía, el concepto de enseñar, educar y lo que es la educación cristiana. ¿Por qué vamos a hablar de esto un poquito? Porque ustedes tienen una materia que es específicamente de educación cristiana. Entonces, vamos a tratar de entender, digamos, esta diferencia que tiene lo que es la pedagogía de lo que es la educación en sí. Bien, vamos a iniciar con una frase. El que yo sea tumba o tesoro, el que yo hable o calle, no entres en mí sin el deseo de encontrar. Eduardo Sedó. Esta frase habla sobre lo que es la pedagogía. El trabajo que nosotros tenemos como educadores a la hora de encontrarnos con un nuevo alumno. Depende del educador, de la persona que va a transmitir un mensaje, a transmitir un conocimiento, que primeramente podamos leer al alumno o a la persona que está del otro lado. ¿Qué quiere decir leer? Que podamos comprender y conocer el contexto, el lugar donde vamos a hablar, cómo vamos a hablar, con quién vamos a hablar. Porque cuando nosotros vemos a un otro, estamos viendo, ¿sí?, una persona que tiene, digamos, una historia, tiene un contenido, tiene un conocimiento. Entonces, depende de ti que me estés leyendo que yo sea tumba o tesoro, ¿sí? Depende de ti, quiere decir, de que depende de la forma en la cual yo voy a expresarme, que yo voy a hablar, en la manera que voy a enseñar, en la manera que voy a comenzar a trabajar con ese otro, puedo lograr que pueda sacar lo mejor de esa persona, o directamente que se bloquee, que se cierre y que no hable más, que no diga nada. ¿Sí? Entonces, dice, el que yo hable o el que yo calle.
Y después termina diciendo, no entres en mí sin el deseo de encontrarme. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos da a entender? Tiene que ver mucho con este deseo de querer enseñar, de querer llegar a la vida de otro. Porque un maestro, una persona, un educador, no es solamente una persona que da un conocimiento, es una persona que la vida de otro, que marca la vida de otro, porque muchas veces nosotros damos, el mensaje que nosotros vamos a transmitir, la enseñanza que nosotros damos, ¿sí? Se marca fuertemente en la vida de la persona y muchas veces las personas dicen, yo me acuerdo cuando fulano me enseñó esto, me enseñó aquello, yo me acuerdo de mi diseño. Antes, por ejemplo, se decía que la maestra era como la segunda mamá, porque no era solamente la persona que nos enseñaba o que nos enseñaba, digamos, matemática, lengua, escribir demás, sino que era una persona que influenciaba, que influía, ¿sí? en nuestra vida y generaba ese lazo de ese vínculo, esa relación. Uno no se olvida de sus primeras maestras, de sus primeros, ¿sí? Los que le enseñaron, inclusive en la escuela dominical. Fíjense que siendo grandes aún, cuando nosotros nos encontramos con aquellas personas que fueron nuestros maestros, ¿sí? Siempre el primer recuerdo es recordarlo como nuestra seño, o como nuestro profe, como nuestra maestra de la escuela, o maestra de la escuela dominical, en el caso de la iglesia, justamente tiene con eso, por el deseo de encontrarnos con el otro. Cuando uno tiene un buen maestro, una buena maestra, una persona que no solamente pone en juego sus conocimientos, sino también sus emociones, su empatía, sus ganas de poder enseñar, entonces se genera ese encuentro, ese vínculo, ¿sí? En donde, las personas que están allí para aprender, ¿sí? No solo que se abren para poder aprender, sino también para poder expresarse, para poder darse a conocer. Entonces, esto tiene que ver con esta frase y esta frase involucra, ¿sí? Un poco el sentido que tiene, ¿sí? La pedagogía para nosotros. Entonces, dicho todo esto, esta frase así, ustedes después la pueden decir y queda como wow, re sabio. Ah, Vamos a hablar sobre el concepto de pedagogía. Y acá voy a ir leyendo un poco yo, porque me interesa que ustedes podamos comprender bien. Entonces, yo en la primera clase les había dicho que la palabra, digamos, pedagogía, provenía del griego como el resultado de la unión de dos palabras, que significa, que ahí ustedes pueden ver, paideai o paideia, así es, que significa niño, y paidagogo, que era el esclavo que llevaba al niño a la escuela. ¿Sí? Entonces, por extensión, dice, el paidagogo es aquel que instruía a los niños y la pedagogía era la acción de hacer compañía o vigilar a los niños. El término pedagogía aparece recién después del siglo XVIII, pero lo toman de este concepto. Básicamente, ¿sí? De la acción misma que hacía una persona de llevar a un niño a la escuela, de llevar a un niño al conocimiento. Entonces, es importante que nosotros podamos entender qué es la pedagogía. Es ese trabajo el trabajo que tengo de llevar al sujeto a comprender, a entender y comprender el conocimiento que yo estoy por brindar. Entonces vamos a leer un poquito lo que viene a continuación. La pedagogía, dice, por una parte pretende conocer cuáles son los principios y las finalidades de la educación y reflexiona sobre todos los aspectos que intervienen en ese saber de educación. Las finalidades de la educación, la sociología, la naturaleza del alumnado, aspectos filosóficos como la libertad, la razón, la moralidad, la libertad, el concepto de educación y las escuelas filosóficas educativas que la representan, el adoctrinamiento y la manipulación, así como la historia de la educación. Todo esto que vemos entre paréntesis lo vamos a ir nosotros estudiando de a poco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a hablar de pedagogía, yo tengo que decir, bueno, si yo voy a utilizar tal instrumento para poder enseñar, tal estrategia para poder enseñar, yo tengo que saber bien primeramente cuál es la finalidad del concepto que yo estoy por enseñar, cuál es la finalidad del concepto que yo estoy por utilizar.
Aquí es donde entra la sociología, donde vamos a comenzar a ver los contextos. No es lo mismo enseñar en un barrio, enseñar en una, que enseñar en el centro, no es lo mismo enseñar en el pueblo, pero no tiene que ver con el tema de clases sociales, sino tiene que ver, digamos, con el contexto en el cual se desenvuelven los sujetos con los que nosotros estamos por trabajar. La naturaleza del alumnado es un poco hablar sobre conocer a la persona, conocer al alumnado con el que yo voy a estar trabajando. Y después, bueno, comenzar a ver un poco si lo que se va a ir manifestando como los aspectos filosóficos, los conceptos, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, si yo abro, por ejemplo, el micrófono y le digo, bueno, quiero que ustedes me den sus propios conceptos de tal tema, cada uno va a tener como una mirada particular. Algunas van a coincidir, otros van a ser diferentes, van a tener ciertas, en general, ciertas similitudes, porque estamos dentro de una materia, dentro de un instituto del cual todos somos cristianos y demás. Pero generalmente no todos tenemos las mismas respuestas para un solo tema. Y ahí es donde nosotros vamos encontrando, ¿sí?, sobre lo que tiene que ver con la moralidad, la razón, los conceptos de educación, los conocimientos previos que cada uno va presentando. Por otra parte, la pedagogía es el arte, digamos, de conducir a ese niño. Cuando hablamos nosotros generalmente lo ejemplificamos con niño, pero es a ese sujeto en su educación. ¿Sí? Y ahí es donde vemos que con la pedagogía vamos a ver las estrategias que se utilizan, los métodos que se utilizan, los medios necesarios para poder alcanzar el fin. Por ejemplo, una de las estrategias que tenemos nosotros en este tiempo para poder enseñar y para que ustedes puedan lograr comprender es el Zoom. Es este medio tecnológico, digamos, que tenemos como es el Zoom, ¿sí? Porque no nos podemos ver, no nos podemos juntar, entonces este es un medio necesario para poder alcanzar este fin, que es llevarla a usted al conocimiento, digamos, de esta materia. La estrategia que utilizamos, ¿sí?, es una estrategia más que nada visual, para que ustedes tengan allí, puedan ver, ¿sí?, el contenido, puedan ir leyendo, ¿sí?, para ir interiorizándose. El método básicamente es una exposición. Entonces, esta parte, ¿sí?, no es parte digamos, de la psicología, por ejemplo. No es parte de la sociología. Esto no es parte básicamente por decirlo de una manera, de teología. Esto, la estrategia, los métodos, los medios y todo lo que yo voy entretejiendo y armando para poder enseñar es parte de la pedagogía. Como dice, como es la psicología y ahí vamos a ir viendo cómo es la psicología del niño o de la psicología del sujeto, las teorías de aprendizaje, las motivaciones, la atención, las técnicas didácticas, los métodos pedagógicos, todo esto hace parte a lo que es la pedagogía. Entonces, por otro lado, conviene señalar que la pedagogía utiliza otras disciplinas para complementar el saber de la educación. ¿Qué quiere decir? Entre ellas nosotros vamos a ver a la psicología, la filosofía, la biología, la sociología, la antropología, entre otros. Entonces, para entender, digamos, la pedagogía es una disciplina que está inmersa en la educación como ese canal que yo utilizo para poder llevar el conocimiento que yo tengo a ser comprendido y entendido por las personas que vienen a recibir ese conocimiento. Es como cuando nosotros decimos que el Señor nos use como canal de bendición para llegar a la gente, pues ese canal, digamos, en el caso de la educación es la pedagogía, es la manera, la estrategia, la forma, los métodos que yo utilizo para poder dar un conocimiento y que ese conocimiento sea entendido, comprendido, pueda ser asimilado, pueda, digamos, ser incorporado en nuestros saberes. Entonces, hoy, por ejemplo, la intención es que ustedes, al terminar esta clase, puedan decir, entendí lo que es la pedagogía. Entonces, van a tener un concepto que lo van a ir asimilando, que lo van a ir incorporando a todos los conocimientos que ustedes ya tienen. Bien, hasta aquí el concepto de pedagogía. ¿Alguna consulta hasta acá?
Si no, yo sigo no. Por ahí voy moviendo. Bien. Me muevo las flechitas por ahí si hay alguien que tiene la mano levantada, pero no. Así que bueno, vamos a continuar con lo que viene, lo que sigue. La pedagogía cristiana, por su parte, toma de otras disciplinas que tienen relación con la Biblia, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que la pedagogía es los instrumentos que yo utilizo, es la estrategia, es la disciplina que yo utilizo para poder llevar el conocimiento, ¿sí?, a ser comprendido, ¿sí?, entendido, asimilado por la persona, ¿sí? Entonces son esa herramienta. Ahora, cuando hablo de pedagogía cristiana, yo ya estoy hablando de que estoy utilizando la Biblia y otras disciplinas que están en relación con la Biblia. Hablamos de la historia de la Biblia, de la historia del cristianismo, método y procedimiento de estudio de la Biblia, la teología, la ética. Entonces, son disciplinas dentro del cristianismo, dentro de la educación cristiana, de las cuales yo me voy tomando para poder enseñar, en este caso, ¿sí?, lo que es la pedagogía cristiana. Por ejemplo, veamos que la teología cristiana está interesada en las realidades de la fe cristiana como Dios, digamos. El hombre, el pecado, Satanás, la salvación, la Biblia, la iglesia. Estos conceptos son necesarios para el desarrollo de la educación del alumno para desarrollar un sistema válido de creencias cristianas en cuanto a Dios y al hombre. Entonces, cuando yo, por ejemplo, cuando yo voy a estudiar teología cristiana, yo me tomo de la pedagogía para poder dar, digamos, para que las personas puedan entender el concepto de hombre, ¿sí?, que la Biblia me enseña. Entonces, yo utilizo las estrategias necesarias para poder hablar a las personas que puedan entender el concepto de, digamos, de hombre, que puedan entender, digamos, a qué hace referencia, qué es el hombre y todo lo que conlleva en relación al hombre. Entonces, cuando por ejemplo hablo de la ética cristiana, está interesada en los ideales de Dios para la vida, que se establecen en las escrituras y nos indica, dice, los principios básicos y normas de vida cristiana, la conducta personal, las relaciones interpersonales entre el grupo, la vida familiar, la ciudadanía cristiana, el trabajo, la economía, tareas que el alumno debe aprender. Entonces, aquí nosotros vemos de que cada disciplina está enfocada en algo particular. La teología está enfocada en una, teología cristiana en algo, en una, y la ética cristiana, por ejemplo, en otra. Bien. Después tenemos nosotros, dice, la historia del cristianismo nos enseña, por ejemplo, los hechos de la historia cristiana que el alumno debe conocer para conocer el origen de muchos conceptos que nosotros utilizamos. Los procedimientos bíblicos, la lectura, estudio y métodos de la Biblia, hermenéutica, manejo de la Biblia, apologética, arqueología bíblica, geografía, son necesarios para el maestro y su enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto, por ejemplo, que nosotros hablamos de el manejo de la Biblia, la apologética, hermenéutica, son todos conocimientos que nosotros debemos tener a la hora de poder enseñar después. Algunos ni siquiera saben que tiene estos conocimientos, que lo aprendió, digamos, de una manera que no le puso nombre, y los tiene incorporados, y cuando después comienza a estudiar, dice, esto, pero yo ya sé esto y todo. Tenía el conocimiento, pero no sabía que se llamaba así, y los utiliza para poder enseñar, ¿sí? Después yo este material se lo voy a pasar y le voy a dejar acá para que puedan ver el videito que menciona el material. Entonces, la pedagogía cristiana, ¿sí?, se va a tomar de todas aquellas disciplinas que están alrededor de la Biblia para que la gente pueda aprender justamente la Biblia, la vida cristiana. La base de la vida cristiana es la Biblia. Entonces, yo me voy a tomar de todas las herramientas que yo pueda tener para poder enseñar, ¿sí?, lo que es la Biblia o lo que es la vida cristiana. Y la pedagogía, en este caso, van a ser esas herramientas que yo voy a ir tomando para poder dar el conocimiento que yo pretendo dar para que ese otro pueda
pueda aprender. Bien, la educación es un acto de amor entre dos personas. ¿Quién lo dijo? Paulo Freire. Después lo van a estudiar, algunos van a estudiar Paulo Freire. Entonces, aquí ya venimos a hablar nosotros, ¿sí?, sobre el acto mismo de educar, ¿sí? Es un acto, una expresión de amor, una expresión de, digamos, en donde cuando yo digo que voy a enseñar, no estoy solamente diciendo, bueno, voy a ir a hablarle a esto de tal cosa, porque como le explicaba al principio en la frase, en la primera frase, ¿sí?, hay una relación, hay un vínculo, una conexión que se da entre el saber y el conocer, entre digamos, el que tiene el conocimiento y el que viene a aprender. Y entonces nosotros ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es la educación, ¿sí?, o enseñanza cristiana. Según Sergio Franco, existen algunos conceptos erróneos sobre la enseñanza. Para algunos, enseñar es transmitir simplemente conocimiento. El que enseña sabe algo que el alumno no conoce y por tanto se realiza un traspaso de conocimiento. Quizá alguno de ustedes pueda decir, bueno, pero eso es verdad. O sea, yo sé algo que ustedes no saben y yo ahora estoy diciéndole algo que ustedes no saben y estoy traspasando un conocimiento. Pero justamente es algo errado, porque todos sabemos algo y a veces no solo estamos dando un conocimiento, sino que lo que estamos haciendo es orientando algo que ya sabíamos, dándole forma a algo que ya sabíamos, ¿sí? Porque muchos de ustedes, por ejemplo, son maestros de escuela dominical. Y capaz que ninguno de ustedes ha estudiado en la universidad o digamos, en el terciario o en el nivel superior pedagogía o una carrera de profesor en tal materia donde saben que terminan estudiando pedagogía. Pero son maestros de la escuela dominical. Y entre todas las capacitaciones y formas fueron buscando, a ver, ¿qué manera tengo yo de poder enseñarle a los chicos tal cosa? Vamos a hacerlo a través de dibujo, vamos a hacerlo a través de una fotocopia que tenga, digamos, la imagen de la historia y vamos a leerle el cuento, el cuento, le vamos a narrar la historia, después le vamos a que pinten y después que ellos nos cuenten qué pintaron, a ver qué se acuerdan de la historia. Todo eso que armaron para que los chicos puedan aprender, eso es la pedagogía. Entonces, no es algo, por ahí a veces no es algo nuevo lo que uno está enseñando o que uno está pasando un conocimiento que el otro no conoce, sino que simplemente le está dando nombre a aquella práctica que nosotros ya la tenemos incorporada. Y lo que hacemos es fortalecer el conocimiento. No es meramente un traspaso y que yo sé más que el otro. Enseñar es dar, dice, la información de la lección, es decir, transmitir conocimientos o contenidos buscados en otros libros sin conocer al alumno y sus necesidades. Esto también es errado porque muchas veces se ha creído de que, bueno, damos la información, damos el conocimiento y ya está. Para poder enseñar, como dice Paulo Freire, nos vamos un poco más allá de esto. Vamos a involucrarnos con las otras personas, vamos a involucrarnos si trabajamos con niños. No podemos ser indiferentes a lo que un niño nos quiere contar, no podemos ser indiferentes a lo que una persona por ahí nos quiere contar de su vida, de su pasado, de su historia. Hay veces que cuando damos un tema, y más cuando nosotros trabajamos con temas como referidos a la Biblia, referidos a la palabra, digamos, que tocan los sentimientos, que tocan el corazón, que tocan, digamos, digamos, ciertos lugares de nuestra vida en donde por ahí las personas se quebrantan y tienen la necesidad de hablar. Y es ahí donde uno tiene que saber de que no es solamente darle un conocimiento, contarle una historia o brindarle un tema teológico, ¿sí? Uno debe estar atento a la realidad que viven a las personas, a las necesidades que esos otros tienen. Hay veces que los temas no se terminan de dar, hay veces que la clase no se termina de dar porque no se pudo, porque se fue para otro lado, porque se comenzó a debatir, porque el tema sacó otros temas y eso hizo que la clase se enriquezca con muchos conocimientos, con muchas opiniones, donde el docente comenzó a ser más de mediador que del que tenía digamos, que dar la información o dar la lección.
Y esas cosas son cosas que suceden, pero suceden cuando yo como docente, cuando yo como maestro, tengo la mente abierta a saber de que esas cosas pueden pasar. Porque si yo no tengo la mente abierta a saber que esas cosas pueden pasar y le doy causa, le dejo que sucedan, ¿sí? Para después volver a redireccionarme otra vez a mi tema, si yo no dejo eso y directamente, bueno, se corta acá porque yo tengo una clase que dar, una lección que terminar, entonces muchas veces la clase pierde riqueza. La clase pierde, digamos, lo lindo de la interacción, lo lindo del debate, lo lindo de la charla, digamos, de ese enriquecimiento que nos podemos dar entre todos, tanto alumnos como docentes. Sergio Franco decía también que enseñar es erróneo decir que enseñar es la ocasión de exponer nuestras propias opiniones o convicciones. Esto es una enseñanza incompleta y a veces poco bíblica. Esto también es interesante de poder ver, porque a veces venimos nosotros diciendo, bueno, esta es la verdad, esto es así, y por ahí salta uno y nos dice, pero ¿por qué tal cosa? Pero no es que la Biblia también dice esto, y nos comienzan a cambiar un poquito, a meter en aprietos, y a veces como que plantamos que no, es así y es así. Muchos de nosotros hemos crecido con algún concepto bíblico que lo hemos tenido que ir modificando o que nos ha generado por ahí alguna cuestión de decir, che, pero mi pastor a mí me enseñó de esto, pero ahora me están diciendo que no era tan así. Y a veces hay cuestiones que nosotros, no le digo contenidos teológicos profundos, pero hay a veces que hay, a ver, nuestros pastores, ¿sí? Y yo me pongo también ahí del lado de que a veces nosotros como pastores, ¿sí? Tenemos nuestros propios conceptos y enseñamos a veces con nuestra manera de interpretar, y eso queda en la vida de las personas. Y a mí me ha quedado que hay cosas que yo decía, esto me enseñaron así, pero la verdad, cuando uno se pone a estudiar, ve esto, ve lo otro, comienza a pensar y decir, no era tan así, ¿sí? Entonces, pero son momentos, o sea, a mí me ha tocado hermanos en la iglesia que me han dicho, a mí el pastor fulano me enseñó así, y hay veces que es más el sentimiento y el arraigo de su pastor, de su primer pastor, que realmente el concepto bíblico. Era una cuestión más de costumbre quizá que de un concepto bíblico. Y eso a veces tenemos que saber de que también me ha tocado decirle cuando me hicieron cierta pregunta o me pusieron ahí me cuestionaron algo que yo estaba planteando, que en algún momento tuve que decirle, ¿sabes qué? Déjame, digo, déjame, está muy buena tu pregunta, no tengo la respuesta ahora, la voy a anotar, la voy a buscar y te la voy a responder. Eso es más sincero, eso es mejor a que querer por ahí decir que no es así, que es como yo te digo. Esas cuestiones son buenas de poder tenerla porque hay conceptos bíblicos que son bíblicos, que está en la Biblia y que no tienen forma de no entenderse. Pero hay otras cosas que a veces nosotros por ahí le ponemos nuestra parte personal, le ponemos por ahí nuestra experiencia, le ponemos nuestra vida, lo que nos pasó, y eso genera por ahí, digamos, opiniones, y esas opiniones son convicciones, y cuesta muchas veces enfrentar nuestras convicciones y ver que a veces no era tan así como yo pensaba. Y, y cuando somos docentes y cuando enseñamos, nos pasa muy de seguido. Por eso es importante saber de que hay cuestiones que puede decir, bueno, no, esto es así, la Biblia enseña de esta manera y lo mantiene porque es algo como que no tiene forma de cuestionarse, pero por allí cuando ya entramos en la opinión personal, cuando entramos en lo que yo creo, entonces ahí sí es cuestionable y a veces tenemos que también saber escuchar y ver, y por ahí es lindo generar como esa opinión grupal sobre diferentes temas. Enseñar es una actividad para corregir ciertas actuaciones. A veces, aunque a veces es necesario hacer esto, no puede ser el único motivo por el que enseñamos. Además, debemos tener cuidado porque puede existir manipulación por parte del profesor hacia los alumnos. A ver, enseñar es una actividad para corregir ciertas actuaciones. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, no me digan, sí, pastor, yo conozco, no, respóndanselo para ustedes mismos? ¿Cuántos de ustedes han tenido por allí no sé, una persona que enseñe
que cuando usted lo veía que le tocaba a esa persona enseñar, dice, uy, con qué palazo nos va a venir ahora, o qué nos va a venir, qué tirón de oreja nos va a pegar hoy, o con qué va a salir. Personas que siempre estaban para dar, y la enseñanza era como más un golpe que una enseñanza, que era un tirón de oreja que una enseñanza. Muchas veces, yo tengo, digamos, con nombre y apellido en mi mente, personas que cuando le tocaba enseñar, o cuando le tocaba predicar, o cuando le tocaba tener una clase de la escuela dominical, o del discipulado, o de lo que sea, directamente lo que hacía era tomar la palabra y, digamos, y no eran temas que no estaban bien, pero siempre usaba temas, agarraba temas que eran para bajar líneas, digamos así, marcar, y, los utilizaba de esa manera, y era su forma. Digamos, por eso, como dice, a veces es necesario, pero siempre utilizar la enseñanza para corregir, 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 digamos, no es la finalidad de la enseñanza. La enseñanza bíblica es para enseñar justamente, es para exhortar, para animar, para poder dar conocimientos y poder brindar, digamos, herramientas para la vida cristiana, en el caso hablando de lo que es el concepto cristiano. Bien, entonces estamos hablando nosotros un poco de lo que no es la enseñanza. Ahora vamos a ver desde el punto de vista epistemológico. La palabra educación, ¿sí?, viene de dos palabras. Educare, que significa conducir a partir de, y educere o exucere, que es hacer salir, extraer algo de la persona, desarrollar. La educación, ¿sí?, es un poco, es lo que nosotros, digamos, tratamos de hacer con el conocimiento. Llevar el conocimiento a esa persona para que esa persona pueda aprender y sacar hacia afuera, ¿sí?, lo que sabe, y fortalecer con lo que uno viene a enseñar. Sacar hacia afuera lo que uno tiene y poder hacer esa relación entre lo que yo traigo y lo que éste tiene, que se puedan unir y que se pueda formar algo nuevo, algo más amplio, y de eso se trata el conocer, la educación, ¿sí? Poder ir desarrollándonos y generando, digamos, esa unión entre lo que yo sé, lo que yo quiero brindarle a ese otro y lo que ese otro tiene para poder entrelazar. Por tanto, dice, por una parte la educación ayuda al alumno desde afuera a sus necesidades físicas, psíquicas, sociales, morales, por otra favorece el desarrollo de sus propias facultades intelectuales, afectivas y espirituales. Voy a tomar un mate porque me vieron que estoy hablando como sin parar acá y me tuvieron piedad de mí y me trajeron un mate. Bien, entonces, entendimos un poquito lo que es la educación, ¿sí? Lo que significa la palabra educación. Entonces, la palabra educación genera esto que viene de afuera hacia adentro, que me ayuda a mí a poder involucrarme y a poder establecerme en la sociedad, a poder desarrollarme en la sociedad, a poder ser parte de una sociedad y a poder tener, digamos, los conocimientos necesarios para poder no solo desarrollarme, sino también aportar en la sociedad, ¿sí? El conocimiento que viene de afuera hacia adentro, pero que hace en mí también que yo pueda, digamos, desarrollar mis propias facultades personales, sentirme, digamos, útil y necesario y poder desarrollarme dentro de la sociedad en la que estamos. Bien, entonces, vamos a ver un poquito sobre qué es la educación cristiana, basado en algunas definiciones de este término. La educación cristiana es el intento, generalmente de los miembros de una comunidad cristiana, por participar en los cambios de otras personas en sus relaciones con Dios y la iglesia, con otras personas, con el mundo físico, consigo mismo, y guiarlos hacia esos cambios. Entonces, según Lewis Carroll, la educación cristiana, ¿sí?,
es lo que en la comunidad, o sea, las personas, nosotros tratamos de hacer con aquellos que no conocen de Cristo, de enseñarles la palabra, de instruirlos en la palabra, para que haya un cambio en esas personas. Según Paul Viet, la educación cristiana es el proceso mediante el cual las personas son confrontadas con el Evangelio y gobernadas por él. Involucra los esfuerzos de la comunidad cristiana para guiar a las personas jóvenes y adultas hacia la participación más plena en la vida y obra de la comunidad cristiana. Aquí se enfoca más en la juventud y en la adultez. Nosotros creemos que la educación cristiana nace desde los más chiquititos. Lo que se aprende de niño, como dice la Biblia, ¿sí? Aun cuando fuere viejo, no se aparta de la vida de la persona. La Iglesia luterana, por ejemplo, menciona que la educación cristiana es un proceso mediante el cual las personas son confrontadas con el Evangelio cristiano, despertadas y transformadas por él en un proceso. En este proceso, el educando se vuelve un participante activo y voluntario. Aquí nosotros vamos a ir viendo, por ejemplo, conceptos o palabras que están dentro del concepto de lo que son las metodologías que utiliza la pedagogía. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros que el educando, esa persona que está por aprender, se vuelve un participante activo y voluntario. ¿Por qué activo? Porque comienza a interactuar con el conocimiento, comienza a ponerlo en práctica lo que va aprendiendo, comienza a preguntar, a moverse, a saber si es verdad o no es verdad lo que nos están enseñando. Y voluntario porque la vida cristiana es voluntad. Nosotros manejamos el servicio y todo en voluntad propia. Para entender la educación cristiana es menester primero tener una idea clara de la naturaleza de la educación en general. Básicamente, la educación es el proceso de cambio experimentado por los seres humanos. Es necesario también tener una idea clara de la naturaleza de la educación religiosa. Es una educación que tiene como propósito, primero, la adquisición de una fe personal y segundo, el desarrollo de la misma. Esta es una de los conceptos que por ahí más me gustan, que define específicamente, digamos, dónde apunta la educación, dónde apunta la educación cristiana, ¿sí? Tener fuertemente una idea clara de que lo primero en la persona es la fe. Y la educación cristiana lo que hace es dar todas las enseñanzas apuntando para que esa fe crezca, ¿sí? Para que esa fe pueda ser más personal con Dios, para que esa fe pueda estar más tomada, digamos, con Dios, para que pueda estar más cerca de Dios, porque la educación cristiana no debe enfocarse a la religiosidad misma de conocer todas las partes religiosas, toda la parte de la Biblia en sí, sino que el objetivo principal tiene que ver con aquello que nos hace salvos, y lo que nos hace salvos es la fe, lo que nos acerca a Dios es la fe. Entonces, lo que yo enseño me tiene que llevar a mí a que pueda fortalecer esa área, ¿sí? Que es la fe. Y el último concepto dice, la educación cristiana es el proceso por el cual el Espíritu Santo, usando instrumentos humanos, obra por medio de las Sagradas Escrituras para guiar a un individuo a la aceptación personal de Jesucristo, dirigido hacia la madurez espiritual y alistarlo, perdón, en la comunión y ministerio de la Iglesia. Este concepto nos muestra a nosotros claramente cómo lo podemos, digamos, graficar en lo que es la pedagogía. Dice, la educación cristiana es el proceso por el cual el Espíritu Santo, por un lado, dice, usando instrumentos humanos, ¿sí? El instrumento humano, las personas, ¿sí? Obra por medio de la Sagrada Escritura. O sea, lo que yo tengo que darle al otro es la palabra. Ahora, yo tengo que guiarlo a ese individuo a que pueda tener una relación personal con Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo guío yo a él? A través de la palabra. Pero ¿cómo hago que entienda la palabra? A través de la pedagogía. A través de los instrumentos y las técnicas, los métodos que yo utilice para que ese otro pueda entender la Biblia, pueda comprender la Biblia. Una de las técnicas, de los métodos que utilizamos, el testimonio personal nuestro. Muchos de nosotros, cuando predicamos y le hablamos a la gente de Cristo, lo que hacemos es utilizar nuestro propio testimonio.
nosotros le decimos, mira, le hablamos, le podemos citar un pasaje bíblico, ¿sí? Y de ahí, ¿qué hacemos? Le damos nuestro propio, comenzamos a hablar de lo que nos pasó a nosotros, cómo fue nuestra experiencia, o la experiencia de un ser querido, de un ser cercano. Y a partir de ahí comenzamos a hablar sobre lo que es básicamente digamos, la vida cristiana, y lo hacemos entender los conceptos bíblicos a través de nuestra experiencia o la experiencia de otros. Y eso que utilizamos es la pedagogía. Entonces, la educación cristiana, ¿sí? Que es ese proceso en el cual ese sujeto, digamos, comienza a tener una vida personal más centrada con Cristo, y que después sirve en la iglesia, dentro del ministerio, todo ese concepto de educación cristiana, ¿sí? Se da, y digamos, dentro de ese concepto, allí se desarrolla lo que nosotros llamamos la pedagogía cristiana, porque utilizamos la Biblia y los recursos bíblicos para poder enseñar. Bien, esto lo vamos a pasar. Entonces, las Las palabras anteriores, ¿sí? Los conceptos que nosotros vimos, ¿sí? Nos marcaron algunas palabras que vamos a ir viendo, por ejemplo. Participar. El maestro participa en los cambios de otras personas en su relación con Dios, con la iglesia, con otras personas, con el mundo físico, consigo mismo. El contenido y las experiencias esenciales para la educación cristiana. Los tesoros de la Biblia necesitan ser hechos pertinentes y significativos en las experiencias del alumno, y este tiene que participar para que ocurra un cambio personal constructivo. Un poco lo que le decía anteriormente, ¿sí? Que el contenido que yo expreso, ¿sí? Tiene que tener significado, debe ser pertinente, ¿sí? Debe ser justo para el momento, con ejemplos en el ahora, en el ya, en que la persona entienda, para que pueda haber un cambio y esa persona pueda involucrarse y sentirse parte. Otra definición habla de involucrar. Los esfuerzos de la comunidad cristiana para guiar a sus alumnos hacia la participación más plena de la vida y obra de la comunidad cristiana. La enseñanza cristiana debe ser de dirigirse, perdón, a los alumnos para que conozcan el Evangelio y hablarles de Jesucristo, para ayudarles a madurar en la fe, y eso solo se puede realizar, y eso solo lo pueden realizar personas que están comprometidas e involucradas en una iglesia. ¿Sí? Involucrarse. Involucrarse es como sentirse parte, ¿sí? Estar sumergido, sentirse parte de. Otra de las palabras que aparece también es confrontar. Son confrontados a tener una experiencia de la fe íntima y personal con el Evangelio cristiano, y despertados y transformados por el mismo. En este proceso, educando y el profesor se vuelve un participante activo y voluntario, lo que hablábamos hoy en uno de los conceptos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos aprendiendo, siempre nos vamos confrontando con conocimientos anteriores que teníamos. A veces las confrontaciones son más duras, son más fuertes. ¿Por qué? Porque nos están confrontando con algunas ideas que las teníamos muy arraigadas, como hablaba anteriormente, muy cimentadas, y que no queremos, y que por ahí no queremos cambiar esas cuestiones. Por ejemplo, más de uno puede conocer una persona que le va mal todo, y dice, bueno, pues mi papá era así, mi mamá era así, y yo voy a ser así, y uno dice, ¿y por qué? Si sabe cómo le fue y todo lo demás, y porque era así, iba a ser así. Y esos son conceptos, ideas arraigadas tan fuertemente, que uno a veces, aunque sabe el desenlace, las tiene y las quiere mantener así. Y eso tiene que ver muchas veces cuando se plantan de esa manera, porque son confrontados. Muchas veces nosotros nos pasa con la palabra que somos confrontados. Y ahí tomamos decisiones, ¿sí? Si hacemos caso o seguimos confrontándonos. Pero es necesario que cuando enseñamos, ¿sí? Nosotros tengamos que confrontar, ¿sí? Muchas veces, más en la vida, en la educación cristiana, ¿sí? Confrontamos conceptos bíblicos con conceptos personales, con ideas personales. Y no es malo, porque
la intención final no es, ¿sí? Digamos, tratar de hacer sentir mal a nadie, sino que puedan ver, que puedan repensar, digamos, sus conceptos, sus ideas, su manera de mirar la vida, y puedan ir a poco comenzando a tomar fuerza en el camino del Señor, tomar fuerza, digamos, en los conceptos o en lo que la Biblia nos enseña. Adquirir. Para entender la educación cristiana es necesario primero tener una idea clara de la naturaleza de la educación en general. Y es necesario también tener una idea clara de la naturaleza de la educación religiosa. Una educación que tiene como propósito, primero, la adquisición de una fe personal, y segundo, el desarrollo de esa fe. El profesor anima al alumno a que tenga un encuentro real con Jesucristo y que desarrolle una madurez espiritual que lo comprometa en el ministerio de Dios. Este es el concepto que nosotros habíamos leído ya, ¿sí? Que habla sobre y que desarrolla sobre bien la palabra adquirir. ¿Sí? La adquisición de una fe personal primeramente, y luego el desarrollo de la misma. Bien. ¿Alguna pregunta? Hay un micrófono que está prendido. No sé si quiere hacer una pregunta o se prendió sin querer queriendo. Vamos a ver. Lo vamos a hacer. Denme un segundito que lo vamos a mutear. Ahí. Existen muchas más definiciones que no son menos importantes y que han dejado su huella a través de la historia, pero la opinión, digamos, la opinión que realmente nos interesa es la de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de la enseñanza? Dios separa la enseñanza del aprendizaje. Y vamos a leer dos versículos. Aprender. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Deuteronomio 5:1. Enseñar. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y estéis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios, el Dios de vuestros padres, os da. Aprender, ¿sí?, los estatutos y decretos que yo pronuncio, aprenderlos y guardarlos. Enseñar. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, vivéis y entréis y posean la tierra que Dios le dio a sus padres. Entonces, vamos a ir viendo un poquito este tema. El hebreo original dice de ambas palabras, aprender, está ahí el nombre, no pienso deletrearlo, léanlo ahí ustedes si les sale, y enseñar, ¿sí?, que es más fácil, nos muestra el significado completo de la misma. Acudiendo a la raíz de ambas, obtenemos que es la amada. ¿Qué dice? Esto quiere decir que se trata de una misma palabra. De tal manera que que lo que hace el maestro y lo que hace el alumno ha de estar siempre relacionado. Por tanto, enseñar es hacer que aprendan, ¿sí? De tal forma que no podemos considerar que la enseñanza es solamente algo que el profesor hace en una clase. Más bien podemos decir que la enseñanza es lo que hace el maestro en el alumno. Entonces, la enseñanza es un aprendizaje. En este caso, nosotros estamos para que se pueda desarrollar una educación, para que se pueda desarrollar una pedagogía, ¿sí? Estas dos palabras sí o sí van a estar siempre presentes. No puede haber enseñanza sin aprendizaje, y no puede haber aprendizaje si no hay enseñanza, ¿sí? La manera en la cual aprendemos puede ser diferente, pero siempre va a haber alguien que nos enseñe. Siempre va a haber algo que nos enseñe. La enseñanza, nosotros podemos enseñar y el otro de una u otra manera aprende.
siempre alguien aprende cuando alguien enseña. Entonces, la enseñanza también es un aprendizaje, porque cuando yo estoy enseñando, también estoy aprendiendo. A veces se utiliza como una palabra como el reaprender, digamos, es cuando tomamos conceptos y lo damos como los modificamos o los fortalecemos. Dice, la enseñanza es un aprendizaje. Toda acción de enseñanza va acompañada de un aprendizaje. Enseñar es facilitar, permitir que el aprendizaje ocurra. Motivar, lograr que pase. Si no ha habido un aprendizaje, no ha habido una enseñanza. Así que enseñar ayuda a otros a aprender. Tiene que participar el que aprende y el que aprende aprende lo que necesita. El énfasis de la enseñanza no es el maestro, es el alumno. Y véanlo así. En la enseñanza-aprendizaje, lo importante acá es el alumno. El maestro es el facilitador. Es el que, no es el que tiene el conocimiento, porque el conocimiento está en Internet básicamente hoy en día. El maestro es el facilitador. Ustedes como maestro de escuela dominical o como maestro de discipulado o como maestros, digamos, maestros cristianos, ustedes no tienen el conocimiento está en la Biblia. Ustedes son los facilitadores para que ese alumno aprenda lo que está en la Biblia, aprenda el concepto bíblico, aprenda no solo la historia bíblica, sino el mensaje bíblico que nos da esa historia. Entonces, lo importante acá, ¿sí? No es que mi clase hoy, por ejemplo, sea magistral y que diga, wow, qué lindo que me hablé toda la noche y los dejé allí todos callados. Bueno, no sé si me están entendiendo, ¿no? Pero lo importante es que usted hoy termine acá y diga, che, mira, aprendí, o mira, digamos, me sirvió, o esto estoy comprendiendo. Entonces, lo importante acá, en este, digamos, en estos conceptos de la enseñanza y el aprendizaje, siempre es que el alumno pueda comprender o entender o aprender. ¿Sí? Si el alumno aprendió, entonces el docente está hecho porque pudo enseñar. Pero si el alumno no entendió nada, entonces el docente ha fracasado. Como decía una vez, pasó una vez en una iglesia, hay dos historias, una viejita y otra una iglesia en general, que el pastor predicó, era una iglesia nuevita, toda. Era bueno predicar en esa iglesia porque como eran todos nuevos, uno hablaba de temas muy simples, por ejemplo, el amor de Dios, de tal manera, uno predicaba San Juan 3:16, porque eran todos nuevitos y era como decir, bueno, un mensaje sencillo, así, era algo lindo de poder darlo porque es más difícil cuando ya la gente tiene varios años, que uno tiene que más prepararse porque, digamos, se siente con ese instituto formado. La iglesia no estaban ahí, y todo un pastor, digamos, a predicar a otro pastor. Y este otro pastor vino y le habló sobre la Shekinah de gloria. Y, y predicó sobre la Shekinah de gloria y que la Shekinah de gloria acá y allá, y habló y todo, y estaban ahí los hermanitos escuchando todo. Y cuando termina de predicar, hace una invitación. Invita a que puedan pasar al altar y que puedan para ser ministrados, porque la Shekinah de gloria de Dios y qué sé yo. Y entonces, para los que no saben por ahí, el tema de que es la Shekinah de gloria, bueno, era básicamente, era que vayan al Antiguo Testamento y busquen ahí a ver qué es la Shekinah de gloria. No le voy a explicar lo que es. Pero este pastor predicó sobre eso. La cuestión es que después, ¿qué pasó? Él hace la invitación y la gente no pasa al altar. Y es muy frustrante cuando uno predica y hace invitación y la gente no pasa. Yo le digo que si nadie pasa en broma, a veces cuando hablo con los hermanos, yo digo, yo hago la invitación y si nadie pasa, voy a comenzar. Si alguno está enfermo, alguno no tiene plata y ahí seguramente alguno va a pasar. Digo, no quiere quedar sin que nadie pase al altar. Pero
Este pastor había hecho la invitación, y nadie pasó al altar. Y volvió a insistir. Y si ya no pasó en la primera, en la segunda tampoco pasaron nadie. Entonces él siguió orando, y el que pasó fue el pastor local, el pastor principal pasa, y bueno, y hace como el cierre, y despide a la iglesia y demás. Y se va. Claro, después que terminó todo, estaban los pastores juntos allí, hablando, y este pastor que fue a predicar, ese pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué no pasó la gente al altar? ¿Por qué la gente no vino? ¿Qué pasó? Porque él estaba desconcertado, digamos. Y el pastor le dijo que estuvo muy linda la palabra, que la verdad que era un mensaje muy lindo, pero que la gente no le entendió el mensaje. Porque la gente no sabía qué era la Shekinah de gloria. La gente escuchó el mensaje, fue respetuoso, pero no entendió. No aprendió porque le faltaba conocimiento, porque eran nuevos en la iglesia. Porque recién estaban aprendiendo sobre lo que era el amor de Cristo, sobre, digamos, la vida de Jesucristo, sobre, básicamente se le predicaba continuamente sobre el Evangelio, porque estaban aprendiendo sobre ello. Y el otro le saltó con el Antiguo Testamento, con la Shekinah de gloria y todo, y le dio un hermoso sermón, pero la gente no entendió. No supo leer, no supo ver el auditorio que tenía, y ni por más preparado y oración que pudo hacer, la gente no entendió el mensaje. Entonces, este pastor que estuvo preparando su prédica, lo que le pasó fue que no llegó al corazón porque no pudo leer ni comprender el auditorio al cual estaba enseñando, al cual se estaba dirigiendo. Y eso muchas veces lleva a que, si yo no sé leer, ¿a quién le estoy por enseñar? Si yo no sé a quién le estoy por hablar, entonces me lleva a mí a que muy probablemente la gente que reciba el conocimiento o lo que yo voy a enseñar no entienda, porque o no comprenda, porque justamente yo no pude leer entonces el fracaso, ¿sí?, de esa enseñanza no está en el alumno estaba presente, sino que está en el docente, en el profesor, en este caso era el pastor, que no supo leer, ¿sí?, el auditorio del cual tenía enfrente. Por otro lado, siempre yo creo que conté en la primera clase, ¿no? Que estaba ahí en el culto y agarró y cuando terminó el culto le dijo al pastor, se fue y le dijo, lindo habló pastor, porque el pastor estaba efusivo y a los gritos y estaba emocionadísimo con su prédica. Y la viejita cuando terminó el culto se acercó al pastor y con toda honestidad, como todo viejito, ya cuando son viejitos ya son 100% honestos, porque ya no vieron que ya esa edad, ya hay cierta edad que ya te dicen lo que quieren, ¿no? Y uno dice, gracias hermana. Y esta hermanita se acercó al pastor y le dijo así con todo ese lindo estuvo, pastor, el culto, lindo estuvo su prédica, cómo usted se movió, cómo usted hablaba, lindo estuvo. Lástima que no le entendí nada, le dijo la viejita, porque justamente tampoco supo llegar a esa persona. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender, siempre ver el auditorio, porque ni por más bien preparado que esté tu charla, tu clase y demás, si no sabes a quién estás por enseñar, entonces muchas veces te vas a sentir mal, te vas a sentir complicado, te vas a sentir, digamos, que te faltó, pero a veces no es que falta conocimiento o estrategia, digamos, en cuanto al concepto, sino que a veces falta en saber a quién le estamos por enseñar. Hace muy poquito estuve, bueno, aquí está Javi, me invitaron ahí de la iglesia de Palermo, fuimos a dar una charla para los preadolescentes. Y yo hace ya desde antes de la pandemia, ya que no salimos a ningún lado, no fuimos a charla a ningún lado, no estábamos, digamos, por ahí en Zoom hablando más que nada a algunos adolescentes jóvenes. Y la primera, después de toda la bataola, fuimos a hablarle a unos preadolescentes. Mire, yo me sentí como la primera vez que di clase en el instituto, porque retomar otra vez a un auditorio de preadolescentes, de chicos entre 9 a 12 años, con el tema que me pidieron, se me complicó, me costó comenzar y a arrancar. Después que arranqué ya me sentí más cómodo y como pudimos desarrollar bien el tema y lo desarrollamos. Y creo que lo hicimos bien, por lo menos eso me dijeron. Pero costó al principio.
justamente porque teníamos que tratar de poder llegar primeramente al auditorio, a esos chicos. Y después pudimos dar bien el tema. Entonces, por eso es importante saber de que el énfasis de la enseñanza no está en el docente, no está en lo lindo que yo prepare mi clase, sino está en la respuesta que yo reciba de los alumnos. ¿Sí? Entonces, ustedes hoy me tienen que responder bien para que yo me vaya a dormir tranquilo y contento. Eh, a ver, estoy leyendo. Muchas veces. Exactamente. Estoy leyendo, perdón, el chat que por allí que están escribiendo, ¿no? Dice, Dina dice, bueno, que es difícil ahora que todo es virtual. Es verdad, es complicado porque no estamos acostumbrados a tanta virtualidad. Nosotros somos muy presenciales, queremos ver al otro allí, digamos, y la reacción que tiene, ¿no? Y ustedes me apagan la cámara y yo veo un nombre nomás o una foto, ¿no? Sí, a un hermano nomás que veo que me hace la guanta ahí con la cámara prendida. Eh, Así que ahí está. Y es difícil, es difícil. Fíjense que, por ejemplo, les cuento algo, en mi trabajo, cuando tenemos reunión de trabajo, mi jefa lo que hace es comienza el buen día, cómo andan, y automáticamente dice, bueno, prendan todas las cámaras. Y a veces nosotros teníamos, yo que tenía la sábana enredada en el cuello todavía, porque a las 8, 7 y media pedía reuniones, las primeras veces nos agarraba en falta, pero después ya nos levantábamos y ya estábamos todos peinados, todos arreglados, porque la jefa, digamos, más allá que estábamos en pantalón corto y ojota, la cara, ella tenía que ver la cara, pues, y ella decía, es difícil porque nosotros estamos acostumbrados a vernos, a interactuar, a relacionarnos, a poder, digamos, ver lo que los otros nos dicen. No estamos acostumbrados a ver una camarita, ¿sí? Y que esa y saber que la gente nos está viendo del otro lado y todas esas cosas no estamos acostumbrados. Es buena la tecnología, pero nosotros somos personas que, o sea, somos personas que vivimos en sociedad. Nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué jugando con el celular y 12 horas los queremos matar, más o menos, porque decir, tanto va a estar con el celular, pero él está interactuando con su amigo, jugando en algo, y ellos ya lo van naturalizando así, lo van viviendo. ¿Se cortó o es a mí nomás? No, parece que se cortó la señal de Pastor. Vamos a esperarlo. Sí, no sé si acá, a ver, ahí. Entonces, decía que muchas veces en lo virtual lo que nos hace también es ser más generales, porque mucha gente entra y son de diferentes lugares. Hay a veces que, ahora yo estoy, por ejemplo, tomando una materia que tengo gente de Chile, que tengo gente de Buenos Aires, que son gente de Uruguay, no solamente ahora uno dice de Resistencia, no, son de todo el país y por allí los ejemplos y demás, tenemos que pensarlos como más generales, porque si lo conceptual, hay palabras que usamos que nos dan gracia y a lo otro por ahí le ofende. Y esas cuestiones son cuestiones que siempre uno tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Muchas veces dice, y ahí es donde nos lleva el desafío de qué herramientas utilizar. ¿Sí? Qué herramientas, digamos, poder tener para poder generar esta relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Entre el aprendizaje es característico de la condición humana. O sea, desde que nacemos estamos aprendiendo y tenemos libertad para autorrealizarnos.
Inteligencia para aprender a comunicarnos y a socializarnos. Aprender es un acto intelectual y completamente personal. Uno aprende lo que uno descubre. Mira, le voy a dar un ejemplo de un autor que vamos a ver más adelante. Dice que hay un autor llamado Jean Piaget que dice que la persona aprende al principio, ¿sí? El primer acto sí, son esquemas de acción que tiene el sujeto para, para la supervivencia. Según este hombre, el niño, el primer esquema de acción que tiene es el de succión. Digamos, con la mano agarra, aprieta y con la boca succiona. Es lo primero que aprende. Cuando nace, una de las primeras, o sea, más allá de llorar y respirar, digamos, lo primero que aprende es, digamos, viene la doctora y ¿qué le pone? El bebé en la teta a la madre y dice, dale hasta que tiene que agarrar la teta y el bebé no sabe succionar. Y digamos, a nadie le enseñó, sino que es algo que aprende en ese momento. O sea, más allá de que la panza ya viene realizando acciones, ahí es donde tiene su primera, digamos, acercamiento con el pecho materno. ¿Qué comienza? Y este autor dice es el primer esquema que comienza, que es un esquema de supervivencia porque es para alimentarse. Entonces ahí comienza, digamos, a tener, digamos, ese primer esquema. Y ese esquema después, digamos, lleva a que aprenda otra cosa. Y después ese esquema, esa otra cosa que aprende lo lleva a que el niño pueda, por ejemplo, comenzar a tratar de levantarse. Lo primero que hace uno lo pone boca abajo, el nene tira el cuello, tira la cabeza para arriba y de a poco va generando esquemas de acción que lo van llevando a que comience a sentarse, que comience a pararse, que comience a caminar. Y dice, y esos esquemas de acción los va llevando al niño a que vaya comenzando a aprender. Entonces utiliza lo que ya sabe para aprender algo nuevo. Todo eso es que dice, uno aprende lo que va descubriendo de que puede agarrar cosas, de que puede tirar, de que puede hacer, digamos, comenzar a hacer diferentes cosas. Entonces, de a poco, ¿sí? Nace, digamos, y va comenzando a generar estos esquemas de acción a los cuales después ya lo comienza a hacer, como comienza a decir, estos son conocimientos que el niño va teniendo y va poniendo sus conocimientos previos para aprender conocimientos nuevos a través de la interacción que se da con el sujeto que trae ese conocimiento. Y así va aprendiendo y se va formando el conocimiento y de a poco así llegamos hasta lo que vamos sabiendo. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, si yo le hablo a ustedes de, no sé, física, ¿sí? Y ustedes me dicen, no entendí nada, es que muchas veces uno no entiende nada porque le falta conocimientos previos. Le falta un conocimiento base para poder entender lo que es física, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, si yo le hablo sobre una historia bíblica, usted me va a decir, ah, sí, la entendí el concepto, entendí la historia. ¿Por qué? Porque ya la conocía o porque por lo menos ya sé, tengo conocimiento bíblico. Entonces, tengo un conocimiento de base que me ayuda a mí a poder conocer lo posterior. Entonces, el aprendizaje está en toda nuestra vida. En todo lo que nosotros hacemos vamos aprendiendo. Todo lo que nosotros realizamos vamos nosotros aprendiendo digamos, y todo lo que aprendemos es lo que nos... Yo sí me dice, o se fue a la China, o a un restaurante chino, o le voy a decir, ¿para qué aprendió a comer con dos palillos si nosotros no comemos con dos palillos? Porque no es algo que nosotros necesitemos aprender, porque acá comemos con cuchillo y tenedor y cuchara, y a veces hasta con la mano también. Y no le tenemos esa necesidad. ¿Entiendes? Entonces yo no sé las cosas que no necesito saber. Yo no sé las cosas que mi sociedad no me la están pidiendo. Yo no sé las cosas digamos, que no quiero saber porque no las necesito. Y entonces vamos aprendiendo un montón de cosas que son necesarias o que nos gustan a nosotros por diferentes formas de ser que tenemos. La enseñanza se presenta como un acto de descubrimiento, como decía. La enseñanza no solo es una repetición de conocimiento que da el maestro para que podamos memorizar. Memorizar nos enseña y ayuda a aprender.
pero es mejor que uno aprenda lo que descubre. Lo que un autor va a llamar, más adelante cuando lo vamos a ver, ¿sí? Un concepto significativo. Tiene que ver con la capacidad que yo tengo de poder darle significado a lo que yo descubrí. Cuando yo entiendo un concepto bíblico, cuando yo entiendo un concepto, un mensaje de la palabra y que llega a mi corazón y que me queda y que la verdad es algo que impacta muchas veces en nuestra vida, no solo tiene que ver con el Espíritu Santo que obra, sino que también tiene que ver con que le di significado, le di un significado personal para mi vida, por el que estoy, en el momento que estoy pasando, Dios me habló y le dio ese conocimiento, lo pude entender, comprender, pero tiene algo más todavía, que es un significado personal, es un descubrimiento que yo estoy realizando en ese momento. Entonces, la enseñanza también nos lleva a nosotros a entender o a comprender, digamos, que es un acto de descubrimiento. ¿Sí? Partiendo de esta idea, definimos la enseñanza como despertar la mente del alumno para captar, para retener una verdad cierta y moverlos a que descubran y piensen por sí mismos de tal modo que lo lleven a la práctica. Enseñar es interpretar la Biblia. La comprensión de la Biblia es básica a toda la enseñanza cristiana. ¿Sí? Ahí tenemos pasajes, si usted después quiere leer. Esto hace que el conocimiento bíblico sea interpretativo para el cristiano. Es cierto que un genuino estudio bíblico principia con un honesto esfuerzo por comprender el significado del texto bíblico en su contexto histórico, pero no termina ahí. El propósito último del estudio de la Biblia no es decir a las personas cosas acerca de Dios, sino guiarlas a vivir bajo la soberanía de Dios. No es decir la historia de Jesús, sino guiarlos a los individuos a tener una experiencia con Jesús y a vivir bajo su señorío. Jesús mismo no siempre se refirió al texto escrito, aunque sus pensamientos se basaban en cuando enseñó la verdad bíblica. O sea, lo que nos muestra es que es bueno enseñar el concepto, pero no para una mera memorización del concepto, sino para que pueda tener significado en nuestra vida y podamos ponerlo en práctica. Porque lo que entendemos y lo que comprendemos lo ponemos en práctica. Lo que aprendemos y comprendemos y le damos un significado personal es lo que ponemos en práctica. ¿Sí? Porque nosotros, fíjense, ¿cuántos sermones escuchamos a lo largo de nuestra vida cristiana? Piénselo así en un... ¿Cuántos sermones? Yo tengo cajas de sermones que prediqué y cajas de sermones que mi papá predicó, que me dio mi mamá, y un montón, y yo digo, hace mucho que predico. Y muchísimos sermones, pero siempre hay dos o tres que no me los puedo olvidar, no porque los otros me hayan olvidado, no, pero porque fueron los que pegaron y tuvieron un significado profundo en un momento particular de la vida. Y hay muchos de nosotros que podemos decir, miren, hemos escuchado tantos sermones, Dios nos ha hablado tantas veces, pero hay algunos conceptos o algunos sermones que han quedado, algunos mensajes que han quedado más que otros, ¿sí? Porque ha tenido un significado por ahí trascendental en la vida, en nuestra vida. Entonces, siempre va a haber algunas cuestiones que van a quedar más que otras. Hay mensajes que nos ayudan en un determinado momento y después quizá uno se olvida, pero en ese momento fue lo que lo ayudó. Pero hay otros que quedan para siempre porque quedan allí atesorados, quedan allí prendidos, porque fueron en un momento muy particular de nuestra vida. ¿Sí? Enseñar es ayudar a otros entonces a aprender. En resumen, es la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana es un llamamiento divino. Hay quienes sostienen que la enseñanza en la iglesia puede asegurar la uniformidad y alta calidad de la educación religiosa. No sé si está así. Solamente hay un problema con esta idea, es que son escasos o muy poco probables los supermaestros. Y si los hubiera, la iglesia no podrían pagarlos, digamos. Por eso Dios continúa llamando a personas como nosotros
a la importante tarea de enseñar. 1 Corintios 12, 28. ¿Sí? Ahí tienen el texto bíblico también. Los maestros son llamados por Dios, los maestros que son llamados necesitan preparación. Un sentido de llamamiento no provee la capacidad. El consejo de Pablo a Timoteo puede muy bien servir como lema a todos los maestros cristianos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Quiere decir esto: Dios sí te va a llamar, pero nosotros somos los que tenemos que capacitarnos, formarnos, instruirnos, ¿sí? Es una tarea personal. Bien. Entonces, este versículo, para ir cerrando, tiene tres implicaciones importantes. Primero, delante de Dios como un trabajador aprobado. Segundo, hay una insinuación de que los obreros que no hacen lo mejor deben hacer, que no hacen lo mejor que deben hacer, serán avergonzados. Tercero, si los maestros tienen que trabajar diligentemente para enseñar la verdad del mensaje de Dios correctamente, aquellos que lo hacen con poca seriedad terminarán enseñando incorrectamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que uno tiene que formarse, tiene que capacitarse, porque al que le está enseñando, ¿sí? Digamos, es una persona que muchas veces después, ¿sí? Puede llegar a ser nuestros líderes y pueden llegar a ser los que tengan que seguir llevando adelante, digamos, el andar de la iglesia. Y si nosotros queremos que el día de mañana nuestra iglesia siga marchando, tenemos que enseñarle a los más chicos, a los que vienen, ¿sí? Sobre la verdad bíblica, darle la importancia que se merecen, porque después de viejo, ¿sí? No vamos a querer quejar, pero cuando teníamos nosotros la responsabilidad, quizás no la tomamos con la seriedad suficiente. Entonces, es importante la enseñanza y el aprendizaje porque está dentro de lo que es la educación, digamos, la interacción en la educación. Y esa interacción que se da, digamos, en la educación entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Ahí adentro de eso, ahí metidito en el medio, ¿sí? Está lo que es la pedagogía. La posibilidad de que esta persona que enseña se nutra de todas las herramientas necesarias, ¿sí? Y no solamente herramientas didácticas, ¿sí? Como qué manejo si manejo el Zoom, si hago una proyección, si pongo un PowerPoint, si le doy una tarea, le doy una actividad, si hago esto, si hago lo otro. No esa cuestión. No solamente eso, sino la capacidad de conocer el contexto, la capacidad de conocer cómo aprenden los sujetos, la capacidad de saber cómo se van formando los conocimientos y las relaciones entre un concepto y otro en la mente de las personas. Cuando yo tengo todo ese conocimiento, ese bagaje de conocimiento, entonces tengo las herramientas necesarias para poder llevar ese concepto o ese saber que quiero presentar a ese otro que está con toda la predisposición para poder aprender. Entonces, si yo me preparo en lo que es la pedagogía, ¿sí? Yo puedo llevar el conocimiento, el saber, hacia ese otro que está para aprender y puedo tener la seguridad de que va a aprender. ¿Por qué? Porque no solamente estoy dándole el conocimiento, estoy brindándole todas las herramientas y también estoy presentando parte de mi ser, porque cuando uno enseña con lo que uno es, con parte de sus emociones, con parte de sus sentimientos, entonces genera ese vínculo con ese otro para que ese otro pueda también aprender. Entonces, la habilidad de enseñar se incrementa por medio de la práctica, se aprende haciendo, se aprende a conducir tomando el volante, usando los frenos y cambiando de marchas, y se aprende a escribir practicando, y la habilidad de enseñar es aprendida enseñando, ¿sí? Entonces, cuando estamos preparados para enseñar, ¿sí? Uno nunca está preparado para decir, bueno, ahora yo tengo todo el conocimiento me voy a poner delante de un grupo. Uno tiene que formarse, prepararse, pero la primera vez te vas a tener
digamos, te va a temblar las piernas y la segunda también, y cuando creíste que ya la manejaste te va a pasar, vas a tener otro desafío. Y enseñar es poner en práctica y animarse, y de a poco uno se va familiarizando con la enseñanza. Sí, la Biblia es el libro de texto de la enseñanza cristiana, ¿sí? Nosotros siempre nos basamos en ella cuando hablamos de la enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica es la combinación de conocer, ser y hacer, ¿sí? Cuando yo estoy enseñando, entonces estoy dando a conocer, estoy mostrando lo que es ser y estoy diciendo, digamos, para que la otra persona pueda hacer. Bien, aquí hay palabras que esto ya lo voy a pasar, esto se lo voy a mandar ahora por al grupo. Entonces, aprender, enseñar es participar, involucrar, confrontar, adquirir características de la condición humana y el acto de descubrimiento. ¿Sí? Esto es como para que ustedes, para poder comprenderlo como conceptualizando un poquito, ¿sí? Para el concepto de enseñanza y aprendizaje. Entonces, llegando al final de esta clase de la unidad 1, lo que nosotros vimos hoy es el concepto general de pedagogía, la pedagogía cristiana, que tiene que ver con poder tomar las herramientas bíblicas o las herramientas, digamos, que utiliza, digamos, la, la educación cristiana, todas las áreas de la educación cristiana para poder tener las herramientas necesarias para poder brindar un saber a un educando. ¿Sí? Dentro de esto, nosotros encontramos, ¿sí?, lo que es la educación cristiana, ¿sí?, que esta interacción entre el aprender y el enseñar, ¿sí?, donde el enseñar, ¿sí?, no es brindar solamente conocimiento, sino que ser un facilitador del conocimiento para que ese otro pueda aprender, ¿sí? Para que el sujeto pueda comprender el saber que se me está presentando. Para ello, ¿sí?, yo debo ser una persona que genere vínculos, que genere, ¿sí?, la capacidad de poder hacer una clase participativa, donde los demás se puedan involucrar, donde con el conocimiento yo pueda confrontar a otros, donde ese otro pueda entender de que está asumiendo, adquiriendo un conocimiento nuevo, ¿sí? Donde yo pueda comprender donde yo pueda comprender las características, ¿sí?, de ese auditorio al cual yo estoy presentando ese conocimiento, para que pueda lograr también la capacidad de descubrimiento, que el conocimiento que yo he brindado lo pueda llevar a ese otro, a que pueda tener, en el caso de la vida cristiana, experiencia con Dios, ¿sí?, tomándose del conocimiento o poniendo en práctica lo que yo le he enseñado, lo que se le ha brindado. Así que, como le dije en la clase anterior, esto es lo más bíblico que van a ver en esta materia, ¿sí? A partir de de la próxima clase, ya vamos a comenzar a trabajar sobre, enfocándonos un poco sobre lo que tiene que ver con las características de la condición humana. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver a filósofos y a, digamos, conceptos que nos hablan de cómo se creía, cómo se pensaba de que aprendía el sujeto, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre lo que es el racionalismo, el empirismo, vamos a ver el realismo, ¿sí? Conceptos cómo se fueron, digamos, creyendo de que las personas adquirían el conocimiento o iban aprendiendo a lo largo de su vida. Así que, bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que quieran preguntar o consultar. Ya, bueno, 3 minutos antes, según mi reloj acá. Bien, no sé si hay alguna consulta o algo, alguna pregunta, si no, profe. Consulta, Pastor, ¿el material que estuvo compartiendo lo va a pasar al grupo después? Sí, 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 sí. Ahora ni bien termino porque después ya me olvido. Así que ni bien termina cada clase ya,
vamos a mandar al grupo el material para que lo tengan. Así que sí, y después voy a pasar otro, ya que tiene más desarrollada la unidad 2, la unidad 4 y sí, la unidad 2 y la unidad 4 más que nada. Así es. Bueno, estamos, Walter, oramos y así le parece y vamos concluyendo. Gracias, Oramos. Gaby. Sí. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite, Señor, tener esta clase. Gracias por mis hermanos y hermanas, Señor, que han podido compartir junto conmigo, Señor, este tema. Te pido, Dios mío, que lo que hemos, Señor, hablado, lo que se ha desarrollado, Señor, tú puedas, Dios mío, ayudarnos a poder comprender, a poder, Señor, entender, para así poder seguir aprendiendo, Señor, y poder, Dios mío, tener herramientas para poder llevar adelante, Señor, el trabajo y el servicio que tú nos has dado, Padre. Señor, bendice el resto de esta noche, bendice, Señor, el descanso, el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor, y esta semana que tu gracia y tu presencia nos acompañen, Dios mío. Oramos por los que están en necesidad, pedimos que tú los bendigas, Señor, y tu gracia sea con cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Pastor Gabriel. Gracias, hermanos. Quiero avisarles que estén pendientes porque la hermana Gladys en el grupo publica los horarios que ustedes pueden pasar por la oficina de Logos. Logos en este momento está haciendo una reestructuración allí, por eso estamos teniendo las clases virtuales. Próximamente vamos a avisar cuando vamos a hacerlo presencial, ¿sí? Pero la oficina está disponible en ciertos horarios, así que hay que estar pendiente de lo que la secretaria, que es Gladys, publica. Y si alguno no puede en ese horario, bueno, también en la oficina regional estoy disponible para cuando ustedes quieran ir a hacer el pago de algo, ¿sí? ¿Alguna consulta sobre eso? Me mandan un mensajito. Muy bien, hermanos. Eso es todo. Dios les bendiga. Bendiciones, chao. Bendiciones. Chao, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones.